Y hoy tenemos la presencia de un amigo, es parte de nuestra casa, en realidad es el director de la la editorial universitaria del Ejército, el coronel Omar Locatelli, a quien extrañábamos porque hacía mucho tiempo que no nos visitaba. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted es un amplio conocedor de la realidad, y la realidad nos lleva en estos días que ha habido elecciones en Estados Unidos y un nuevo presidente, Donald Trump. El mundo sigue convulsionado como lo ha estado desde que el mundo es mundo. Y acá se me presenta una pregunta. ¿Cuál va a ser la realidad mundial con este nuevo presidente? O con la reelección de Trump. ¿Cómo se va a enfrentar a todo lo que está pasando? Bueno, realmente hacer una prospección de lo que va a ser Trump de acá a enero es difícil, en el sentido de que todavía de acá a enero quedan unos cuantos meses. Primero vamos a partir de cuál es la situación actual de lo que está sucediendo. En principio, la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, ya está llegando desde el año 22, tiene ya su desgaste, está entrando en el invierno, y ya tanto las potencias occidentales que apoyan a Ucrania como China o todo el apoyo que recibe Rusia se está degradando, en el sentido que la guerra está tomando un cariz mucho más extenso de lo que estaba previsto. Sí, yo me acuerdo que cuando comenzó tuvimos una charla al respecto y la idea era, esto no va a durar mucho. Exactamente. Llevan 2 años. Así es. Y en lo que hace a Medio Oriente, también la confrontación entre Hamás e Israel, que se inició el 7 de octubre del año pasado, ya está llevando más de un año, y el premier Netanyahu tiene abiertos 7 frentes. Los 7 frentes son, primero, Hamás dentro del territorio israelí, las propia Cisjordania con los rebeldes de Al-Fatah que están dentro de la misma del mismo territorio israelí, Hezbollah, que está empezando a actuar en apoyo de Hamás, digo bien, y los Houthis yemeníes, que están en apoyo de Hamás desde Yemen, y grupos rebeldes que desde Siria están atacando a Israel, y eventualmente Irán, que supuestamente está queriendo tener una intervención más directa, salvo el apoyo que estaba haciendo a los grupos islámicos rebeldes. Esa es la situación pintada hasta antes de la elección de Trump. Cuando es elegido el presidente Trump, republicano, de derecha, un hombre férreo y un hombre que busca volver a que Estados Unidos tenga su hegemonía sobre el resto del mundo. No quiero llegar a decir que sea el gendarme que rige todas las acciones, pero sí que quiere imponer una Pax estadounidense a lo que era antes la Pax romana, que por medio del belicista imponer una paz. Yo creo que él, cuando asuma en enero. ¿Por qué hablo de enero? Porque de acá a enero estamos en 2 meses prácticamente antes de que asuma. Ya cada uno de los actores se está dando cuenta de cómo puede llegar a actuar este presidente. Ejemplo de lo mismo es que los propios Houthis yemeníes, que estaban lanzando cohetes o misiles, para ser más preciso, sobre el territorio israelí, dijeron que ya declaraban un alto el fuego y que no se iban a enfrentar más. Con lo cual, la sexta flota norteamericana, que estaba en el Mar Rojo para evitar que esto sucediera, empieza a acercarse más al Mediterráneo, o a contribuir a respaldar a las acciones israelíes en el Medio Oriente. ¿Qué puede suceder con Trump, un hombre de derecha, no digamos de extrema derecha, pero sí de una derecha dura? Es que el Parlamento que va a tener, es decir, acorde a cómo fueron las elecciones, el presidente Trump va a lograr tener las 2 cámaras a favor de él,
va a tener la Corte Suprema con una mayoría favorable a él, porque en su anterior gobierno no lo tuvo. Había logrado incrementar o cambiar los jueces adictos a él. Va a permitirle realizar acciones que desde el año 2001, cuando a Bush hijo se le dieron amplias libertades, a Trump en su primera presidencia se las quitaron cuando estaba la problemática de un eventual conflicto con Irán. En este caso, a ojos vistas, los propios contendientes en los distintos lugares están teniendo en cuenta que como ha sido la conducta de Trump anteriormente, ahora más o menos tienen idea de cómo seguirá. Más allá de eso, en lo que hace primero vamos a hablar de lo que es la guerra en Ucrania. ¿Hacemos una pequeña pausita? ¿Cómo no? ¿Seguimos? Coronel, íbamos a hablar de la guerra en Ucrania. Hablando de la guerra en Ucrania, Putin, en su vinculación con China, se está dando cuenta de que la guerra se está prolongando más de la cuenta y que China, que quiere ser el competidor económico de Estados Unidos, no le conviene enfrentarse directamente a Estados Unidos a través del apoyo que está dando, con lo cual Putin se está dando cuenta que está quedando solo, inclusive con los medios que está teniendo, con sus gasoductos, está dejando de recibir las divisas y no cuenta con todo el apoyo que le está dando China. Por otro lado, la Unión Europea y Occidente ya está dificultando el apoyo que está logrando Ucrania o que estaba logrando Ucrania para combatir a los rusos. Hablar de un futuro es directamente buscar alguna resolución sin tener los medios evidentes, pero yo diría que esta guerra, ¿cómo puede llegar a terminar o cómo debería terminar? Debería terminar con que Crimea va a quedar en manos rusas, y los 2 óblasts del Donetsk deberían volver al territorio ucraniano. Ucrania no ingresaría a la OTAN, pero sí muy probablemente ingresaría a la Unión Europea, con lo cual tranquilizaría los ánimos de Rusia, que no va a tener el apoyo bélico de la OTAN, pero Ucrania sí va a tener el apoyo comercial de lo que es la Unión Europea, va a restituir todos sus vínculos comerciales, en lo que hace sobre todo a los granos y a los fertilizantes, con lo cual es una forma de establecer una paz, un equilibrio entre lo que quería Rusia, que es tener puertos de aguas cálidas en forma permanente, como es Crimea, que a lo largo del tiempo venía sucediendo, y conformar a Ucrania de una forma de tener un respaldo mayor para no depender tanto de Rusia. Eso es lo que es Ucrania, y a ojos vistas de que Trump y Estados Unidos van a analizar más fríamente lo que es el apoyo militar monetario a brindar a la OTAN indirectamente a lo que es Ucrania. Las nuevas medidas de defensa, los sistemas de defensas, de los misiles balísticos y demás, que hacen que el contribuyente norteamericano se sienta afectado porque es dinero que se le da a todo el resto, que ellos aportan para una cuestión que no los afecta directamente, no es propia, porque esa es la realidad. Muy bien. En lo que hace a lo que es Medio Oriente, el premier Netanyahu está enfrentando a estos 7 frentes, como él dijo estar en calidad de enfrentarlos. Sí tiene Israel la capacidad de seguir vinculado con Estados Unidos, y Estados Unidos a tener este pie en lo que es Medio Oriente que le permita seguir siendo un punto de partida occidental para balancear lo que es Medio Oriente. Esa sería la expresión más específica.
Además, en la evolución de esta guerra, a partir de fines de septiembre, que Hamás ha ido degradando totalmente su capacidad bélica, porque le han eliminado prácticamente todos sus batallones, y que Israel sigue en el control del corredor Filadelfia. El corredor Filadelfia, para el que no lo tiene claro, es un corredor que limita la franja de Gaza con Egipto, y que es importante porque a través de eso se filtra todo el contrabando que le permite armarlo a Hamás para que siga actuando sobre Israel. El premier Netanyahu y todas sus fuerzas de defensa ha dicho que va a mantener el control del mismo para evitar que haya contrabando y que vayan eliminando particularmente todos los túneles construidos para por debajo de ese corredor y por debajo de la frontera seguir incrementando el material que le permita mantener la actitud belicista de Hamás. Muy bien. Al ir degradándose la capacidad bélica de Hamás, se ha ido incrementando desde fines de septiembre pasado las acciones de Hezbollah en el sur del Líbano sobre Israel. Los israelíes, ¿qué han hecho? Para tratar de finalizar o darle un poco más de claridad a este conflicto, han empezado a hacer operaciones quirúrgicas, como las llaman ellos, sobre los principales líderes de tanto de Hamás como de Hezbollah. Sí. Y han eliminado prácticamente a la conducción política y militar de Hamás, eliminándolo a Ismael Haniyeh y a Sinwar, que es el conductor militar, el conductor político de Haniyeh y el conductor militar, los han eliminado en Beirut. Cuando están en Beirut también han eliminado al secretario general de Naciones Unidas, de Hezbollah, que es Hassan Nasrallah. Y como si esto fuera poco, la eliminación del líder político de Hamás se produce en Teherán, en Israel, por Dios, perdón. En Irán, en Teherán, cuando fue a la asunción del nuevo presidente iraní. Esto prácticamente, sumado a lo que había sucedido en abril del año, donde los israelíes habían eliminado al consulado iraní en Damasco, produjo que los iraníes tenían que tener una respuesta. Reacción lógica. Los iraníes comenzaron a lanzar misiles balísticos intercontinentales desde Irán sobre el territorio israelí, que por ser misiles balísticos no estaban en calidad de ser interceptados por el domo de hierro. Estados Unidos le brinda un nuevo sistema, un sistema más importante, que elimina estos misiles cuando están en la estratosfera, sin llegar a estar, sin llegar a entrar en la atmósfera de Israel. Esto le ha permitido controlar los misiles de corto alcance lanzados por Hezbollah desde el sur del Líbano, como aquellos misiles que se lanzaban desde Irán y desde Yemen. Los Houthis, al ya hablar del alto al fuego, con la sola presencia, con la sola mención, claro, de que Trump ya iba a ser el próximo presidente, lo ha tomado en cuenta. Los iraníes todavía anuncian que pueden llegar a ejecutar alguna otra acción, pero ven que la Fuerza Aérea Israelí está realizando acciones sobre el territorio iraní que ellos mencionan que se hacen solamente sobre objetivos militares, sin afectar a la población civil. Sí, más que nada no tanto a la población civil, ellos no quieren que les afecten sus instalaciones nucleares, ni sus instalaciones petroleras. Claro. Pero cuando uno lee o cuando uno ve, las instalaciones petroleras están afectadas no al pozo de petróleo, sino a la refinería de petróleo. Claro. Con lo cual tienen el petróleo, pero no lo pueden utilizar. Comerciarlo. No nos olvidemos que Irán es el segundo productor de petróleo en el mundo. Con lo cual, los iraníes
abren sus ojos y ven de cómo evolucionar con todo esto. La asunción de Trump en enero, primero, permite que el propio Trump empiece a diagramar una política para cerrar estos dos conflictos que afectan al contribuyente estadounidense por los gastos que demandan el apoyo militar, por un lado, y ver cuál es la evolución tanto de los libaneses o de Hezbollah en el Líbano, de los grupos rebeldes en Siria, los iraníes tomar en cuenta qué está sucediendo. Con lo cual, ¿qué es lo que le queda a Israel? Si eventualmente esto sucediera, le queda terminar con Hamas y terminar con las acciones en la Cisjordania. Es difícil pronosticar cuándo el premier Netanyahu va a decir terminamos con la guerra. ¿Por qué? Porque cuando él termine y demás, si no rescata a los rehenes que tomó Hamas, nunca se va a terminar en realidad. El pueblo israelí los va a juzgar. Ya tiene él varias acciones de juzgamiento. Por cómo está actuando. Exactamente. Con lo cual, se supone que una gran tregua, que es lo que pide Hamas, que las tropas israelíes salgan de la Franja de Gaza para entregar los rehenes, le va a permitir por lo menos rescatar a todos los rehenes. Y a partir de ahí ver si va a enfrentar algún tipo de juicio especial por todas las acciones que ha realizado o él particularmente va a querer terminar, va a proseguir con la guerra. Un ejemplo de lo que está sucediendo y lo que ya se le está volcando en contra es que tuvo que despedir a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, porque le pedía su ministro de Defensa israelí que muestre cuál va a ser el plan de la reconstrucción de la Franja de Gaza o qué va a pasar con la población gazatí después que termine la guerra contra Hamas. Bueno, el propio Netanyahu no quiere dar a conocer ese plan si es que lo tiene. Sigue accionando con sus fuerzas armadas para terminar de limpiar todo lo que es Gaza y ha desplazado su poder de combate o su mayor poder de combate sobre el norte del país, porque su política actual es que vuelvan todos los israelíes que viven en el norte de Israel a sus hogares en toda la zona. Es la mejor zona, la zona productiva que tiene Israel. Decir cuándo esto va a suceder no se sabe, pero sí es un indicio el hecho de que Trump va a seguir apoyándola con la misma dureza o mayor que lo que fue la presidencia demócrata de Joe Biden. Bueno, realmente el mundo puede llegar a cambiar drásticamente y es increíble que en las espaldas de un solo hombre haya tanto peso, ¿no? Coronel, hacemos una pequeña pausa y después le pido que me cuente qué está haciendo la EUDE. Y seguimos charlando con el coronel Omar Locatelli, director de la EUDE, la editorial universitaria del Ejército. Y bueno, ahora es, ¿qué está haciendo la EUDE en estos días? Bueno, la EUDE está terminando su programa de actividades para el año en curso, en el cual hemos hecho mensualmente un encuentro con autores, del cual ustedes conocen, viene Julieta a charlar de cada uno de los libros. Estamos ya diagramando lo que es el próximo año en lo que hace a las publicaciones que tenemos en edición, que tenemos muchos libros que hablan de la historia de las tropas. Tenemos en trabajo la historia de las tropas de arsenales, la historia de las tropas de monte y la historia de la compañía de ingenieros mecanizada 10 en Malvinas. Al respecto también estamos haciendo un libro que se va a llamar Malvinas, el día D+5, es decir, todos los prolegómenos al desembarco en Malvinas y todos los prolegómenos inmediatos de lo que estaba previsto hacer en Malvinas. No la continuación de la guerra, porque eso es un tema ya conocido y muy ya muy trillado y demás,
pero sí los planes reales que había hasta el D+5, cómo terminaba, cómo eventualmente... Cómo se suponía que iba a desarrollarse y no fue lo que pasó. Exactamente. Además estamos trabajando en un libro que se va a llamar, se llama Los dilemas de la Franja de Gaza, donde vamos a mostrar primero cuál es la historia de todo lo que ha sido la Franja de Gaza en el siglo XX y el siglo XXI, en lo que hace a sus confrontaciones, las confrontaciones que ha tenido Hamás en la Franja de Gaza con los israelíes y el desarrollo de lo que ha sido desde el 7 de octubre en adelante de esta operación especial que han hecho tanto los israelíes como Hamás. Después estamos también trabajando en un libro para los chicos que se llama Tin y el grito de gol. Recordemos que ya existe Tin, sí. Hay algunos libritos. Tin ya tiene para los chicos, hay 3 ediciones de Tin. Esta es un poco lo que le pasa a la hormiguita Tim en el mundial pasado. Ajá. Con el éxito del equipo de Tin, por llamarlo de alguna forma. Y lo que tenemos previsto, Dios mediante, es lograr una difusión mayor a través de una página web propia. Bien. Que la estamos trabajando de la editorial para hacer las promociones, la difusión de todos los libros y demás que tenemos. Y obviamente vamos a seguir trabajando el año que viene con los relatos olvidados de la historia, con las personalidades olvidadas, con los encuentros con los autores que estamos haciendo. Las charlas café. Exactamente. Y estamos viendo de lograr una mayor vinculación con las distintas universidades, sobre todo con sus bibliotecas, para difundir tanto nuestros libros como los libros de ellos en nuestras cuestiones. Y a iniciativa de una gran colaboradora que tenemos, vamos a ver si podemos interesar a la Cancillería sobre algunos temas geopolíticos, como hemos editado este año, como es el libro del antagonismo dominante y otro libro que supuestamente también se está trabajando sin título aún, para que la editorial tenga una difusión mayor, no solamente en el ámbito militar, sino fuera del ámbito militar, en libros que son muy interesantes a consideración nuestra y que no tienen la difusión debida. Y más que nada, como hablábamos anteriormente, en este convulsionado mundo que necesita que por lo menos haya una idea de lo que está sucediendo o lo que debería suceder. Sí, la verdad que están trabajando mucho. También hay que recordar que tenemos un espacio dentro del programa que es propio de la EUDE, llevado adelante por Julieta. El mangrullo literario. Exactamente. Y las charlas café que son tan interesantes porque tenemos la posibilidad de estar con el autor de cada uno de esos libros y preguntarle lo que surge de esa presentación de libros. Coronel, le agradezco, como siempre, muy interesante su charla. Están trabajando mucho y es importante que todo el mundo lo sepa. No tienen solamente un público militar, sino que sus publicaciones están dirigidas a un público en general. Por lo tanto, invitamos a nuestros oyentes a acercarse aquí a la EUDE, Cabildo 65, tercer piso, y si no, ingresar, mientras tanto, que no tienen página propia, a la página de la Facultad del Ejército, y ahí pueden ver qué títulos tienen. Y solicitarlos, si los quieren, lo creen así, en eude@fe.undef.edu.ar. Fantástico. Gracias nuevamente. Gracias por la invitación una vez más. Al contrario.